Buenas noches. Magister, buenas noches. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les está Buenas yendo? noches, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. A Tiffany, Buenas noches, Magister. qué gusto. Buenas Berito, ¿cómo noches, les va? profe. Hola Carlita. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola Buenas Emi, noches. ¿cómo Buenas noches, estás? profe. Hola Jameson, ¿qué tal Emi? ¿Cómo vas? Bien, cansado. Ahí estamos. Ok, bueno, ya estamos creo que la mayoría. Ok, hoy va a ser una clase sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque, como saben, y supongo que lo saben, les puse un mensaje del tema de los grupos, Berito. Entonces, eh, ¿cómo están lo de los grupos? Ya están somos 15 personas y están tres grupos de 5, profe. Todos están ingresados. ¿Ya están ingresados todos? Absolutamente todos. A ver, Sí. voy a ingresar y ver en este momento. Eh, Berito, son tres grupos entonces, ¿no? Sí, profe. Que tres grupos. Tiffany, Stephanie, Verónica, Carla, Natasha están en el grupo uno, grupo 2 Noelia, María Gudiño, Emily, Madeleine y Ana María Corral. En el grupo 3 está Alejandra, José, Alison, Jimson y Shirley, ¿no es cierto? Perito, una pregunta. Shirley dices que no estaba en la plataforma, ¿ya está o no está? Sí, ya está en la plataforma, profe. Allá, dice, correcto. Pues ahí estamos. Bien. Profe, tal vez me puede ayudar aceptándole a Natasha que está en la sala de espera, por favor. Ya ingresó, me parece. Ahorita está, ya. Gracias, profe. Ujú.
Un segundo. Culpa, solo estaba poniendo los mensajes a los demás estudiantes que también están con problemas. Me agrada mucho que no hayan tenido ustedes ningún inconveniente, pero hay otras asignaturas que ya se imaginarán, como siempre, ¿no? Que se generan problemas con el tema de los grupos siempre, siempre. Nunca es algo que sale tan bien. Pero bueno, ahí vamos. Ok, déjenme buscar la presentación de nuestra clase de hoy y arrancamos. Les ofrecí lo del cuano. Está. Ahí sí. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Dígame, Berito. Ah, gracias, Berito, es verdad, no me había acordado. Y yo hasta preparé una dinámica. A ver, tienen que exponer los temas. A ver, empecemos por el grupo más chévere, que es el de la ENI. Grupo número 2. Todos son chéveres, solo que es el número que me acordé. Ya le comparto, profe. Qué bestia. Voy a dejar de compartir.
Ya, buenas noches, profe y compañeros. Vamos a analizar el podcast Un Millón de Monedas. Ya, bueno, esta es una historia que nos muestra cómo un videojuego puede dejar de ser solo entretenimiento para convertirse en una forma real de trabajo y supervivencia. En este caso, veremos cómo personas que viven una crisis económica utilizan el mundo digital para generar ingresos, creando comunidades, enfrentando conflictos y construyendo nuevas formas de vida dentro de un entorno virtual. ¿Quiénes son los actores principales? Los protagonistas son Georgelín Revelo y Humberto Bogarín. Ellos son una pareja joven de Venezuela que representan a muchos jugadores, que debido a la crisis económica del país Venezuela buscan formas alternativas de generar ingresos. Como protagonistas también aparecen otros jugadores dentro del videojuego y también comunidades o clanes que se organizan dentro de este juego. ¿Qué ocurre en el podcast? La historia muestra cómo varias personas comienzan a jugar RuneScape, pero no por entretenimiento, sino como una forma de trabajo. Dentro del juego matan dragones y consiguen monedas virtuales. Ellos también acumulan grandes cantidades de dinero digital y estos luego los venden esas monedas por dinero real. Con el tiempo, este juego se dedican de 10 a 12 horas diarias y dependen económicamente de esta actividad. ¿Y por qué deja de ser solo un juego? Esto deja de ser solo un juego cuando el mundo virtual empieza a tener consecuencias directas en la vida real. En este caso, el dinero virtual se convierte en sustento económico, se establecen rutinas largas como jornadas laborales y surgen conflictos, competencia y violencia entre jugadores. En el aspecto de la comunidad virtual y sociabilidad digital, RuneScape forma una comunidad virtual que funciona como una sociedad digital, pero no es solo un espacio de entretenimiento, sino un lugar donde los jugadores crean vínculos, establecen roles y reproducen dinámicas sociales reales, ya que en este tipo de comunidad hay clanes organizados con poder y jerarquía, farmers que producen oro para sostener la economía del juego, completando tareas, y también están otros grupos de jugadores que son los PK o asesinos de jugadores que atacan a jugadores para quedarse con sus recursos. Este entorno digital, los miembros interactúan de distintas maneras. Por un lado, cooperan entre clanes y también compiten, hay enfrentamientos directos, disputas de territorios y recursos. Sin olvidar que la comunicación se mantiene, ya que se utiliza chats privados, incluso se menciona el uso de redes sociales como Facebook o WhatsApp, lo que refuerza esa idea de comunicación y comunidad. Así que podrían decirse que los clanes representan el poder y la organización, los farmers la base económica y otros grupos como los PK muestran la violencia y el conflicto. Todo esto demuestra que la comunidad virtual de RuneScape reproduce dinámicas muy similares a la de la vida cotidiana. Bueno, ahora vamos a ver la relación entre lo online, que es lo digital, con lo offline, que vendría siendo la vida real. Pues aquí en el podcast estas dos no están separadas y eso es lo que nos quiere decir, que lo online con lo offline no está separado, sino que están ahí, juntas estrechamente, pero están ahí. Por ejemplo, vamos a hablar de muchos aspectos, como lo que es la economía familiar. En este caso del juego de RuneScape, las personas, sobre todo los venezolanos, no contaban con un sustento. Entonces vieron en este tipo de juego digital una oportunidad de trabajo real, al farmear y recolectar monedas, matar dragones y todas esas cosas, los vendían por dinero real, que esto después les servía para poder subsistir. Y aquí es donde ingresa el factor de la alimentación. Al momento de ellos acceder al juego, y después obviamente vender lo que recolectaban, podrían conseguir el dinero verdadero para poder comprar alimento de la vida real y depender de eso. Entonces, todo lo que generaban mediante lo online
lo podían utilizar en la vida real y no era para ellos un simple juego, sino una fuente de trabajo. Y aquí es donde viene el otro factor de la supervivencia. Cuando esto de lo online se volvió una estrategia de supervivencia para ellos, el necesitar entrar a jugar para después poder conseguir dinero real les llevó a este tipo de supervivencia en la vida real. Más después, con lo que apareció la violencia, al momento de que los otros jugadores estaban molestos por esta situación y que comenzó el odio digitalmente, que luego se extendería a la vida real, fue cuando ellos trataron de sobrevivir y este modo de supervivencia, al no querer perder lo que conseguían, entonces se alejaban de todos estos que eran los PK, los que se peleaban entre otros clanes y la tensión que había entre otros jugadores y todo eso les llevó a una supervivencia del juego a la vida real. Y asimismo esa violencia que no solo se quedaba en el juego con mensajes de odio, sino que también llegaba a ser parte de la vida real, incluso matando a personas verdaderamente ahí, agrediéndolas solo por algún tipo de disputas que habían en los juegos. Entonces, en la vida cotidiana se volvió parte ya el juego, no solo era un juego, también las personas se reunían dentro del juego y asimismo se veían en la vida real. Entonces, todo esto nos enseña de que está ahí conectado lo online con lo online y este podcast había evidenciado que esa frontera realmente había desaparecido, ya que lo digital les hizo subsistir en la vida real. La etnografía digital nos ayuda a entender cómo los espacios virtuales, como los videojuegos en línea, se convierten en escenarios sociales reales, como es en el caso de RuneScape, lo que comenzó como un juego de fantasía, termina en un medio de Venezuela para los miles de venezolanos. Y RuneScape se presentaría como el campo donde hay estrategia para la subsistencia frente a la crisis económica y donde pues las actividades como matar dragones, la venta de monedas de oro por dinero real, aunque algo ilegal, son prácticas normalizadas. Igual tenemos la organización comunitaria para coordinar y protegerse, lo digital y lo material como están profundamente conectados. El juego refleja la crisis, la precariedad y la creatividad de una comunidad que encontró en lo virtual una forma de sobrevivir a las prácticas cotidianas en un espacio virtual conectado con la vida y donde se da un significado local acerca de trabajo, ingresos y actividades de supervivencia. También se puede identificar las tensiones donde las reglas informales de los jugadores entre la comunidad global para visualizar comunidades y estos discursos para comprender entre lo global y lo local, dándole un resignificado y donde lo gold farming, que fue lo matar dragones, vender monedas de oro por dinero real, práctica que se convierte en una estrategia de supervivencia. Como reflexión final, el podcast me dejó una reflexión sobre cómo nuestras experiencias también se construyen en el entorno digital. También me enseñó que la vida digital influye en la forma en que pensamos y nos comunicamos. También nos permite que los medios digitales generan aprendizaje, opinión e interacción social. Y en este caso es importante para la etnografía digital porque analiza cómo las personas interpretan y reaccionan al contenido. También permite comprender la cultura digital en la vida cotidiana. Muchas gracias. Perfecto. Un segundo. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, por Chévere.
Ok, chévere, felicitaciones por la exposición. Y esto conecto con la clase de hoy día, que es importantísima. Por eso es que las mandé precisamente, gracias por recordarlo, porque es súper importante esto. Y quizás ahí el mensaje clave y la pregunta, porque de hecho voy a preguntarles a cada uno de los que hicieron la exposición, pero el mensaje clave aquí es em, que nosotros, aquí nos muestra que la etnografía virtual, que es esta asignatura, no se centra en Facebook, no se centra en Telegram, no se centra en los juegos de video, ¿sí? Es decir, el campo es súper grande. Entonces, la etnografía virtual lo que estudia son las prácticas sociales que están mediadas por la tecnología. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que estudia lo que las personas hacen, sienten, negocian y resignifican dentro del ecosistema digital. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos a estos personajes, eh, ellos no entraban a este juego para entretenerse, entraban porque ahí encontraron una forma de sostener la vida, una forma de llevar alimento a sus casas, de sortear la crisis que atravesaban. Entonces cazaban dragones, recolectaban monedas, vendían algunas cosas, ítems creo que eran, y convertían el juego en un ingreso real, ¿no? Entonces, para lo que algunos jugadores es un entretenimiento, para ellos es trabajo. Entonces, lo que para unos es fantasía, para otros es la comida diaria, la medicina que decían, ¿no? El pollo de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la importancia de esta asignatura que es la etnografía virtual, porque no basta con mirar la plataforma, sino que hay que comprender el contexto social de quienes habitan, ¿de acuerdo? Ok, entonces, mm, preguntas. Madeline, expusiste, ¿no? Sí, pero Pregunta para ti, para el grupo. ¿Qué es un farmer entonces? ¿Qué pasó? Ana María, Yo creo. Le iba a preguntar si puede contestar. Farmer prácticamente es aquel que genera dinero en este juego porque al menos con los personajes de Humberto y Jocelyn, ellos dos jugaban por necesidad, así que ellos se volvieron farmers ya que generaban dinero a través del juego, cumpliendo tareas y vendiendo ciertos artículos. Así que eso es farmear, o sea, generar ese tipo de, de ingreso, o sea, como ese sustento en el juego, sustento económico en el juego, farmear, farmers, ese tipo de personas que se dedican a eso. No sé si me lo voy a explicar bien, pero eso es lo que, al menos lo que pudimos entender en el podcast que escuchamos. sí, exactamente, está bien. A ver, ok, bien. Siguiente grupo es a veces es el 2, el uno. Ya le comparto, profe. Ese es bonito. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre el podcast de 1 millón de monedas.
El podcast Radio Ambulante es un programa radioperiodístico narrativo que cuenta historias reales de Latinoamérica. En este caso, el episodio Un Millón de Monedas se centra en jugadores venezolanos del videojuego RuneScape y cómo este espacio digital se convirtió en una forma de subsistencia económica. El contexto en el que se desarrolla la historia es la crisis económica, social y política de Venezuela, especialmente entre 2015 y 2020, la cual se caracterizó por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicina, la migración masiva y la precariedad laboral. En este escenario, muchas personas encontraron en los videojuegos en línea una alternativa para generar ingresos en dólares. Los principales actores de este podcast son Georgelyn y Humberto, una pareja venezolana que trabaja dentro del videojuego. También tenemos a LJ, un buen líder de un clan, y otros jugadores organizados en grupos como Reign of Terror y varios clanes latinoamericanos. Muchas de las personas comenzaron a jugar RuneScape no solo por diversión, sino para generar dinero a través del gold farming. Es decir, que recolectaban monedas virtuales en el juego para poder venderlas por internet. Los protagonistas pasaban largas horas jugando para poder cubrir necesidades básicas como la comida y medicinas. Este juego deja de ser solo un juego porque lo que ocurre dentro del mundo virtual tiene consecuencias en la vida real. Surgen conflictos como la discriminación hacia los jugadores venezolanos, estafas y hasta guerras entre clanes que afectan sus ingresos. Además, que perder dentro del juego significaba perder el dinero necesario para poder sobrevivir, por lo que el juego se transformó en un espacio de trabajo, de riesgo y de supervivencia, donde se mezclaba la vida real con la vida virtual. ¿Qué tipo de comunidad se forma? Se forma una comunidad virtual organizada alrededor del juego RuneScape. Al inicio, algunos jugadores lo tomaban como un trabajo, por ejemplo, recolectaban dragones verdes y vendiendo objetos para ganar dinero. Con el tiempo, esta actividad fue creando lazos sociales y los jugadores compartían la experiencia con sus familias y vecinos. ¿Cómo interactuaban sus miembros? Los farmers son jugadores que se dedican a recolectar recursos e ítems dentro del juego para venderlos en el mercado interno. Este mercado funciona mediante un sistema de subasta donde se intercambian objetos usando la moneda del juego. Los clanes, en cambio, son grupos organizados de jugadores que se unen para ser más fuertes, proteger y dominar ciertas zonas. También existen los player killers, los PK. ¿Qué códigos, normas, jerarquías o alianzas aparecen? Dentro del juego surgen normas informales y jerárquicas. Por ejemplo, los clanes suelen tener líderes y miembros con distintos niveles de poder. Y también, ¿qué papel cumplen los clanes, los farmers y otros grupos? Los jugadores interactúan de diferentes formas, cooperando, comerciando o compitiendo en el Wilderness. Se enfrentan en combates PvP, jugador contra jugador, donde quien gana puede quedarse con los objetos del derrotado. Este podcast nos muestra cómo lo digital y lo real están completamente conectados. Lo que pasa dentro de este videojuego no solo es entretenimiento, sino que influye directamente en la vida de las personas. Por ejemplo, en la economía familiar, los jugadores ganan dinero real que utilizan para sostener sus hogares. Y esto también se relaciona con la migración, porque el juego se convierte en una alternativa para generar ingresos sin tener la necesidad de salir del país. Además de que este dinero impacta en la alimentación, ya que permite comprar la comida y cubrir necesidades básicas. Todo esto se conecta con la supervivencia porque para muchos no es una opción, sino que es una necesidad. Sin embargo, también hay violencia y conflictos, tanto dentro del juego como en la vida real, debido a la presión y a las desigualdades. Y finalmente, esto afecta la vida cotidiana, ya que las personas organizan su día alrededor del juego, mezclando completamente lo online con lo offline. Eh, ¿Cómo lo relacionamos con los temas de la asignatura? Con la comunidad virtual. En este juego se puede ver que se crean comunidades virtuales en las que los jugadores tienen reglas, roles y objetivos. Eh,
Se puede ingresar a este juego de manera virtual desde cualquier país del mundo. Con la identidad digital, aquí los jugadores viven en dos realidades diferentes, su vida cotidiana y su identidad digital. Esta última depende mucho del rol que asumen dentro del juego. Por ejemplo, el de recolector, donde su identidad virtual eran las tareas que tenían que hacer para sobrevivir. Trabajo en plataformas o economías digitales. En el episodio se escucha cómo este juego se convirtió en un trabajo de tiempo completo para estas personas, debido al colapso de la economía venezolana. Esta actividad se convirtió en una fuente de ingresos superior a la de muchos empleos convencionales. Observaciones en prácticas en línea. Los protagonistas cuentan cómo mantenían comportamientos repetitivos para alcanzar las metas del juego. Estos patrones eran tan predecibles que cuando comenzaron los ataques, los enemigos sabían exactamente dónde encontrarlos y cómo actuar. El vínculo entre cultura digital y realidad social. Existe un vínculo estrecho entre ambas realidades, ya que la situación económica en Venezuela obliga a quienes no han migrado a buscar alternativas que le permitan subsistir. Esto les impulsa a generar ingresos no solo a través de juegos, sino en otro tipo de plataformas digitales. Poder, control o conflicto en entornos virtuales. Al escuchar el podcast por un momento, a mí me pareció que se hablaba de la vida real, ya que se mencionan dinámicas de poder en donde ciertos grupos intentaban mantener el control absoluto, incluso persiguiendo a los jugadores venezolanos para que no dañen la economía del juego. No es. Al escuchar este podcast, nosotros comprendimos que los espacios digitales no son solo simples juegos, sino escenarios sociales reales donde se construyen ciertas comunidades, también la economía y el poder. Este caso nos dejó la enseñanza de que detrás de cada interacción virtual hay personas que dependen de esos entornos para poder sostener su vida cotidiana, mostrando que lo digital puede convertirse en estos espacios tanto de trabajo y de supervivencia. También nos enseñó que en la vida digital contemporánea está profundamente conectada en la vida offline. Lo que ocurre en línea impacta directamente en la economía familiar, la migración, la alimentación y también las redes sociales. Las monedas virtuales se transforman en sí en ingresos reales, lo que evidencia que lo digital no es paralelo ni secundario, sino que también forma parte integral de esta realidad social. Y finalmente, este caso es importante para pensar que la etnografía digital nos permite observar cómo se configuran comunidades virtuales con normas, con jerarquías y conflictos, y también cómo estos se van construyendo, cómo se construyen las identidades digitales. Por ejemplo, los clanes y los farmers muestran estas formas de organización laboral y social que en sí reflejan ciertas dinámicas de poder similares a los del mundo físico. Es por eso que la etnografía digital es indispensable para poder comprender cómo lo virtual se convierte en un campo legítimo de investigación social y también comunicacional. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Una buena exposición aquí. Yo quisiera hacer una acotación que es importante. Solo un segundo. Parece canguila el chat por el tema de los grupos que hoy se cierra, entonces sí, ya está un grupo más, ok. Em, Desde esa perspectiva, de lo que ustedes han visto y quizás ahí la pregunta de cajón sería, ¿qué les pareció escuchar este podcast? ¿Les envolvió? ¿Les gustó la historia? ¿Qué, qué opiniones tienes tú, Natasha? Bueno, a mí me pareció un podcast muy interesante porque yo no sabía sobre este juego y no sabía cómo se involucró tanto en la economía venezolana. Entonces, me pareció un podcast muy, muy interesante, profe. Ya, ok. Eh, lo chévere de esto, como tú dices, Natasha, es que si un investigador mira este juego desde afuera, lo que puede decir es que son jugadores que están haciendo trampa o son usuarios vendiendo monedas ilegalmente.
pero una mirada etnográfica pregunta algo mucho más complejo. ¿Cuál sería la pregunta, Verito? Eh, si es que este caso, lo digital puede ser tan abrumador, se podría decir, que puede pasar esa frontera y tal vez, bueno, ellos en este caso era por necesidad, ¿no? Pero hay muchas personas que lo hacen por diversión al principio y después ya se convierte en una adicción. Y claro, eh, la pregunta es, ellos, o sea, mejor dicho, la pregunta de un investigador etnográfico es precisamente el por qué lo hace. Es decir, por qué deciden hacer trampa en los juegos, ¿no? Y entonces, porque a simple vista, y eso es a donde voy, ¿no? A simple vista tú puedes decir, hacen trampa, venden ilegalmente las monedas en el comercio, en el mercado ilegal, ¿sí? Eh, pero ¿por qué? Entonces resulta que es porque necesitan medicina, necesitan comer. Espérenme un segundo. A ver, faltan tres del grupo cuatro. Un segundo. Si no fuera tan crucial esto de los grupos, créanme que estaría 100% con ustedes. Espérenme un segundo. ¿Les llegó el comunicado de coordinación académica del tema de los grupos? Chicas, ¿Referente a qué, profe? que si no son, o sea, si no se hacen hasta hoy, les toca de manera individual todo el semestre, no hay cambios. Sí que no había cambios y que era por, o sea, por afinidad. Ujú. Ujú, sí, lo que pasa es que con ustedes, primero porque ya están en el sexto semestre y segundo porque son pocos, entonces es más manejable. Pero imagínense alumnos de primer semestre, 60 y pico alumnos. Es una locura. No, no se imaginan el caos que se ha armado. Porque en el caso de los segundos semestres, por ejemplo, que son dos paralelos, porque de primero se hacen dos paralelos, y los estudiantes, algunos pasaron alguna asignatura, pero otras no. O pasaron todas menos una. Entonces ahí se armó un caos porque alguien muy comedidamente armó las listas de los grupos, pero no contó con ese detalle. Entonces resulta que una alumna no coge mi asignatura, pero sí coge la otra. Por lo tanto, no está en ese grupo, pero sí está en otro. Es una locura, ya se pueden imaginar. Qué bueno que aquí no hay ese problema. Un segundo. Un segundo. Cuatro.
Profe, por favor, si le puede aceptar a Shirley que está en la sala de espera. Muchas gracias. Claro que sí. A ver. em, ok, hasta que entré a decir. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es, un investigador desde afuera eh, solo puede ver jugadores, ¿no? Pero el etnógrafo digital lo que se pregunta es, ¿por qué hacen eso? ¿Qué condiciones sociales llevan a esa gente a entrar a RuneScape? En el podcast, si ustedes recuerdan, a mí hay una parte que me gusta mucho de ese podcast, y es que ella dice que a veces en la comida todos ya eran parte del juego. La tía era arquera, la prima era no sé qué y así, o sea, entonces todos hablábamos de el juego porque era nuestro modelo de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones sociales que llevan a toda una familia a ingresar al juego? ¿Qué significa eh, en la vida cotidiana de una familia venezolana eso? ¿Y cómo se organiza una comunidad alrededor de esa práctica? ¿Qué reglas internas aparecen? ¿Qué riesgos se enfrentan? ¿Se acuerdan los riesgos, no? Por eso es importante ahí la ética que ya vamos a ver ahora también. Tenemos 2 horas, así que tenemos full. Grupo 3, por favor. Ok, profe, buenas noches compañeros. Bueno, nosotros no realizamos diapositivas, pero vamos a dar nuestro, ¿no? El día de hoy, pocas de 1 millón de monedas. Esta historia empieza con dos jóvenes venezolanos de 21 años quienes estudiaban la carrera de educación. Hablamos de Joely y Humberto, quienes tenían una hija en común. En medio de una crisis económica, crearon un skate, un videojuego en donde ellos eran guerreros que luchaban contra dragones y chamanes, junto a jugadores de países de primer mundo y los clanes hiperviolentos. En, ellos descubrieron que cazar dragones y recolectar oro en un videojuego era más rentable que un salario mínimo en los años 2000. Pero aquí hago una pregunta y a su vez una respuesta. ¿Por qué deja de ser un juego? Porque el oro virtual se vende en el mercado negro por dólares reales, criptomonedas o PayPal. Este juego de carácter lúdico no se juega para divertirse, sino para sobrevivir, compañero. Continuamos con demás compañeros, por favor. Alejandra, te toca. Le toca a mi compañera Shirley, profe. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Buenas noches, compañeros. No sé si logran escucharme bien. Sí, Sí, ya. Bueno, em, en mi caso, bueno, a nosotros lo que también vamos a hablar sobre la comunidad virtual y cómo ésta se relaciona, ¿no? Algo que también nos llamó bastante la atención es que dentro de este juego todo está súper organizado. No es gente jugando por jugar, sino que tienen una estructura, por así decirlo, ya que existen clanes o grupos, cada uno tiene un rol, como los farmers que se encargan estos de recolectar, hay líderes, que aquellos son los que organizan todo. Por un lado, también se ayudan para así poder avanzar. La forma en la que ellos se relacionan es muy interesante, ya que tienen un trabajo en equipo y logran congeniar, ¿no? Se organizan entre ellos, pero al mismo tiempo no es solo el tema de la organización, sino también entre ellos compiten. Y hay veces donde existen conflictos, como por ejemplo lo que tienen que encontrar los recursos o posicionarse en algunas partes. Incluso como hay reglas que a veces nadie dice, ¿no? Pero todos saben cómo funcionan. Y si alguien no la cumple, pues tiende a quedar afuera, ¿no? Y es más como una sociedad pequeña donde hay mucha organización, las relaciones y problemas reales, aunque todo pase dentro de este juego como tal. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profe. También destacamos la relación entre lo online y lo offline, que como primer punto fue la economía familiar y la supervivencia, ya que
Aquí lo digital y lo físico colisionan, ya que matar a un dragón verde equivale directamente a poder comprar huevos, leche o harina, y la fluctuación del mercado del juego impacta bastante en la mesa familiar, ya que en el podcast nos muestra que el éxito de una misión significa tener dinero para medicinas o comida en el mundo real. También nos encontramos con la violencia cruzada, cuando un jugador de élite mata al avatar de un venezolano por pura diversión o incluso racismo. No solo le quita puntos de experiencia, sino también le está arrebatando el dinero del almuerzo de ese día. La violencia digital tiene consecuencias como el hambre o el estrés en el mundo offline. También nos podemos percatar de la migración digital, ya que ante la imposibilidad física o económica de cruzar una frontera real para buscar trabajo, estas personas realizan una migración digital hacia el mundo de RuneScape buscando un refugio económico. Bueno, muy buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre el análisis desde la etnografía digital. Lo que podemos analizar o identificar en esta plataforma es el trabajo y cómo se maneja la economía digital, ya que en este caso es una versión extrema que podemos ver sobre la gig economy, que la cual significa que es un modelo laboral que está basado en trabajos que son temporales, que son flexibles y son de corta duración. Y todo esto se gestiona a través de plataformas que son digitales. Es más o menos como trabajar bajo factura o manejar estas apps. Y esto implica una precarización por falta de estos beneficios sociales, ya que ser un gold farmer, eh, o sea, se refiere a que un gold farmer repite tareas que son monótonas dentro de este juego, como matar monstruos o recolectar recursos, para acumular grandes cantidades de monedas virtuales y objetos valiosos que pueden vender. Y llegar a este grado de ceros derechos laborales, ya que no hay contratos, no hay reglas físicas, y esto es todo bajo a la merced de la volatilidad del dólar, y también lamentablemente bajo la xenofobia dentro de esta plataforma. También podemos identificar lo que es el poder y el control en este mundo entorno virtual, ya que vemos dinámicas del poder que identificaba o puede describir fácilmente Foucault, donde en este ciberespacio actúa como un dispositivo de control, y es aquí donde podemos identificar micropoderes, ya que utilizan discursos que son hegemónicos, ¿ya? Ya que estos jugadores que tienen bastante poder legitiman la cacería de los sujetos que son como periféricos, o en este caso son los jugadores que son venezolanos, ¿ya? Y dentro de este entorno virtual existe una política, se podría entender, una política digital, donde se decide quién tiene derecho a vivir y prosperar en el servidor, ¿ya? También lo que podemos analizar es la identidad, ya que esta identidad digital del venezolano dentro de este juego se vuelve una marca de vulnerabilidad, ya que se lo suele reconocer fácilmente, ya que visten con equipamientos baratos, ya que esto les ayuda para no perder dinero si es que los matan, y lo que paradójicamente los hace más fáciles de identificar por parte de otros jugadores dentro del juego, los cuales son racistas digitales. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. No sé si me logra escuchar. Claro que sí, Alejandro. Y que siento que se paralizó mi cámara por eso. Bueno, como la reflexión final podemos hablar que la vida digital en el ámbito contemporáneo tal vez no se lo puede comprender como un espacio aislado de la realidad como tal o del mundo físico, sino que forma parte de una extensión compleja donde se producen e incluso intensifican
las desigualdades estructurales propias del sistema, se podría decir que propias del sistema capitalista, ya que, y los conflictos que en el mundo físico tenemos, el Internet no es un escape de la realidad, sino lo podemos tomar como un espejo amplificado de ella, de todo lo que hemos visto en nuestro entorno cotidiano, podríamos decirlo así. Además, la economía digital evidencia cómo sujetos en contexto de vulnerabilidad, como el caso del joven venezolano, se interesan en circuitos transnacionales de supervivencia. Y tal vez hay muchos más juegos o videojuegos donde se cambian diferentes monedas. Ahorita hay un juego que se llama Monopolio, igual a sí mismo. Ya no, uno no juega por diversión, sino como mencionaba mi compañero Jackson, ya todo esto se transforma en algo económico, pero no de una economía transparente, sino que viene a formar parte de un mercado negro, donde hay diversas situaciones y a veces uno no sabe qué personas estén involucradas o para qué fines también se utilicen los fondos recaudados. Eh, Estas prácticas revelan no solo estrategias individuales, sino también formas colectivas de adaptación frente a crisis estructurales, donde lo virtual se convierte en un espacio clave para generar ingresos, identidad y permanencia. Como veíamos, pues estas plataformas ayudaban a generar economía, pero tal vez no de la forma convencional o la forma que estamos acostumbrados. Y así hay varias plataformas a nivel de redes que generan aquello, pero también podemos ver la importancia de la etnografía digital. En este caso demuestra por qué la ciberetnografía es indispensable. Si un investigador tradicional solo mira el entorno físico del joven venezolano sentado al computador o una computadora vieja, no entendería nada. Solo sumergiéndose dentro del entorno virtual puede comprender la estructura de poder, las alianzas de supervivencia y la economía transnacional que realmente gobierna su vida. Entonces, hay un mundo más allá del mundo físico como poder, que es el que estamos acostumbrados. Ahora hay un mundo en redes, en internet, que va mucho más allá, que tiene como que se podría decir muchas puertas y que tal vez no todos lo comprendemos, solo ciertas personas, pero a través de él también se pueden generar diversos, diversas formas de generar economía. Algunas se las hace de forma correcta, transparente, y hay otras que se las usa de manera ilegal. Entonces tiene sus pros y sus contras aquí. Súper, Alejandro. ¿Terminaste ahí, Alejandro? Perdón, profe, no le logré escuchar. ¿Terminaron ahí ya? Sí, profe, es que se me cortó el internet y no lo escuché. Bien, ok. La pregunta ahí sería, ¿qué es un avatar en este podcast, Alejandro? Se podría decir que es como una representación de un muñequito en el cual está inmerso en el videojuego como tal. O sea, ya podría ser como una identificación, o sea, ya de manera un poco más elaborada. O sea, así tomándole, se podría tomar como referencia a los muñequitos que salen en Free Fire, entonces, para jugar. Alison, ¿y cuál es el Play Killer? ¿Cómo me dijo, profe? El Play Killer que está en el podcast. Era un como jugadores, el que mata a otros jugadores, algo así, a otros jugadores, a otros avatares.
¿Qué era el clan? ¿Te acuerdas qué era el clan, Carlita? Profe, ¿le puedo Stephanie, sí, claro. Bueno, profe, el clan eran en sí estos grupos de los jugadores donde ellos, por ejemplo, se organizaban dentro de este juego para poder jugar juntos, para poder protegerse de los enemigos y también para poder acumular más recursos dentro del juego. Súper bien, súper bien. Ok, listo. Gracias por exponer. A ver, vamos a entrar en materia. Estoy con la cabeza que me estalla por este tema de los grupos a los tiempos que me hacen sufrir. A ver, Zoom. Pero bueno, me voy a desconectar un rato. Me voy a dar esto de ética que me encanta. Y que además va a haber una tarea también de esto. Así que esperemos que entre la Tiffany para arrancar. Ok, bueno. ¿Cómo vamos haciendo el match de esto, de esta exposición que es importante? Porque lo que vamos a ver hoy es que vamos a entrar a una dimensión de la etnografía virtual que es probablemente una de las más importantes, quizás yo diría, y al mismo tiempo una de las tareas invisibilizadas del investigador. ¿Por qué? Porque la ética siempre es eh, cómo nosotros actuamos, ¿no? Es decir, cuál es la ética de la investigación. Y para comenzar eso, planteamos una idea. Una idea que, si bien es cierto, puede ser simple, pero que tiene una profundidad ahí bastante compleja. Uno, que investigar en Internet no es lo mismo que investigar cosas, es investigar personas en Internet, ¿de acuerdo? Entonces no estamos investigando, eh, por ejemplo, la inseguridad o cuántas personas entran al metro, ¿sí? Estamos eh, investigando ahí o cómo es el virus de la pandemia o de la influenza, ¿sí? Sino que investigamos personas que están en el ecosistema digital, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces cuando trabajamos en las redes sociales, de hecho, cuando estamos en redes sociales, tenemos la sensación de que estamos trabajando con contenido, con datos, ¿no? Entonces, nos olvidamos que son personas. De hecho, la gente se olvida, ¿no? Las instituciones. Entonces resulta que se genera un dato, pero ese dato afecta. Entonces dicen eliminación del diésel, eliminación del subsidio a la gasolina, y eso afecta, ¿no? O vamos a subir la leche. Entonces es un dato, vamos a subir 50 centavos la leche, el pan, pero eso afecta. Esos datos no es solo un dato, sino que hay personas ahí. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos observando son las prácticas sociales, las emociones, las identidades, las relaciones que se confluyen en ese ecosistema digital. Es decir, estamos observando la vida social a través de el ecosistema digital. Y esto es clave porque lo vamos entendiendo desde el inicio. Eh, la etnografía virtual nace justamente cuando los investigadores comienzan a interesarse en estos nuevos espacios de la sociedad digital. Y en esos espacios las personas interactúan, sienten, construyen relaciones y se van generando espacios más allá de la presencialidad. Es decir, estas videollamadas y hay un montón de cosas que se hacen, ¿no? Entonces no estamos frente a datos fríos, sino que estamos frente a culturas digitales que están permanentemente vivas. Entonces, aquí aparece la pregunta. Eh, ¿Qué es el que, digamos, está ahí rondando, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen que todo lo que está en Internet puede ser investigado sin límites?
Eh, Stephanie, ¿crees que todo lo que está en Internet puede ser investigado sin límites o hay límites? O sea, profe, no exactamente, porque em, existen, por ejemplo, contenidos que están protegidos, por ejemplo, por métodos de pago, ya sean revistas académicas, base de datos o algunos periódicos, y otros también que en sí básicamente ya requieren estos permisos especiales. Ahora también investigar en Internet podría implicar en sí donde se puedan filtrar fuentes, donde no toda la información es válida, no es válida académicamente, pero en sí, bueno, es que ahora existe demasiada desinformación, hay opiniones sin respaldo e incluso hay contenidos manipulados. Entonces yo diría que no. Muy bien. Ahora, eh, José, José, pues por ahí, Respondo a la misma pregunta. no, te iba a decir algo, verás. ¿Tienes Instagram tú? Sí, Ya. Imagínate que tú tienes un Instagram, no es público, sino es el que es cerrado, ¿no? Y que, o lo tienes público. ¿Lo tienes público o cerrado? creo que lo tengo público. Ya. Entonces, tú tienes público y subes una foto de un blooper que hiciste, ¿no? O sea, que estabas filmando y salió algo y te pareció divertido subir un blooper. Y alguien eh, agarra ese blooper, lo empieza a circular y lo usa con otros fines, ¿sí? ¿Tú crees que porque estaba público lo puede usar? Bueno, yo creo que en el entorno digital, cualquier video que tú subas, como se dice la palabra pública, tienes ese riesgo, ¿no es cierto?, de que tu información de tus fotos, tus videos, lleguen a manos de otras personas y tienen el derecho digital de utilizar esos recursos para otros fines. En ese caso que usted me menciona, si es que yo subo un blooper y se hace, digamos, viral. Claro que va a haber full gente que va a compartir el video y va a utilizar para otra recopilación de más videos y va a editarlos con audio, yo qué sé. Y entonces, claro que las personas tienen ese derecho o porque tu perfil o el video lo subiste en un lugar que es público. Ahí entra la ética. Sigue, está súper bien lo que dices. Entonces, ¿cómo crees que juega la ética en ese sentido? Lo que acabas de decir es espectacular. Añádele el componente de la ética. O sea, ética personal, diría que yo en personal no subo muchas cosas últimamente porque no. Sé que el mundo digital es muy riesgoso, como lo comenté, entonces trato de no subir cosas personales, por así decirlo, las cosas que tengo, donde vivo o mi familia. Si yo subo algo, son solo fotos mías. Si es ética de otras personas, bueno, es un mundo demasiado extenso para decir que una persona es buena en Internet, porque también existen personas malavidas dentro del entorno digital y pueden utilizar eso para, bueno, para otros fines, ¿no? Correcto. Alejandra. Bueno, acotando lo que mencionaba José, profe, yo creo que como dice él, en redes cuando subes algo, pues ya se entorna de manera pública, es lo que le pasa, porque la mayoría de los influencers, cuando publican un video o una historia de sus vidas, o sea, que son reposteados por las diferentes páginas de chismes o farándulas digitales, entonces es algo que se sale de control, y a veces esa, esa reposteación de información puede hasta tergiversarse porque no se sigue compartiendo la misma información que uno subió, o sea, la información original, sino que se comienza a tergiversar y a decir cosas como que ni pasaron o no estuvieron
O por ejemplo, o solo sacan clics, por ejemplo, de un en vivo en TikTok. O sea, solo el clic donde una persona dijo X comentario, pero ya lo malinterpretan de otra manera. Entonces, como menciona usted, creo que juega mucho la ética personal de cada uno como persona de lo que está haciendo, porque ya tomar como una ética digital es complicado, porque el publicar o compartir algo tras una pantalla a veces es medio complicado saber quién lo hizo, porque a veces se lo hace de IP que son bloqueadas o que se hacen complicado rastrear. Entonces, eso también a veces hasta dificulta cuando hay alguna investigación por algún delito cibernético. Entonces, toda la información, a veces que subimos de una manera, se la puede tergiversar y hasta puede causar problemas demasiado fuertes. Ok. Súper bien, muy buen comentario. Y esto es importante, súper importante porque también está el tema, em, el tema personal, ¿no? Pero aquí es el tema de nuestra asignatura, que es cuando, en el caso de Alejandra, haga una investigación, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a eso, porque además la ética no solo es colectiva, es personal, ¿no? De hecho, es más que personal. Entonces, lo público no siempre es éticamente, digamos, disponible de publicar. Y esto cambia la forma en que nosotros investigamos, ¿de acuerdo? Imaginémonos esto, eh, Ana María y todas las demás. Imaginémonos un estudiante de aquí, de la universidad, de cualquier universidad, pero bueno, de la Universidad Central, para no irnos tan lejos. Publica un video de TikTok, que es lo que decía un poco la Alejandra, ¿no? Pero él habla de su ansiedad como estudiante, el estrés de las tareas, demasiada demanda, ¿no? Entonces habla de su ansiedad. Es un ejemplo, ¿no? Evidentemente pedagógico. No es que existe esto. Digamos, no he visto, puede ser que exista, más bien dicho. No, no lo he encontrado, no lo he cotejado, sino les pondría más bien la pieza, el TikTok, el enlace. Pero hay un estrés académico, ¿no? Por cumplir, por ser mejor, porque la academia es así, es demandante. Entonces se siente desbordado. Y él publica su video. Entonces imagínate, Mari, que publica su video, lo pone de manera pública, tiene comentarios, tiene interacción, tiene corazones, reproducciones, republicaciones, ¿no? Relikes. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿eso es un dato o es una experiencia humana que requiere empatía y cuidado? ¿Qué crees tú, Berito? Yo sí creo que depende, o sea, tendríamos que como comunicadores tener empatía y mucho cuidado porque pues me parece que eso ya no es algo como un TikTok a lo mejor cómico, sino ya estamos hablando también de la salud mental que puede tener repercusiones graves si no se lo trata con cuidado. Ujú. ¿Alguien más? Me parece que la Steffi quería decir algo. Jimson. Sí, profe. El tema también de la ética y hablamos de imágenes, cuando, por ejemplo, al menos le hablo yo de ejemplo, por ejemplo, perdón, este, quiero publicar algo en mi red social, que es una red informativa del cantón donde yo vivo. Y creo que lo más ético es, por ejemplo, si veo que otro medio de comunicación sube algo de mi cantón y me interesa, comunicarme con él y pedirle de favor, pues que me brinde la imagen. Una, porque muchas de las veces también lo publican con marca de agua.
Y dos, por el temas de respeto que a veces muchas personas eh, lo se esfuerzan por conseguir alguna imagen y poderla publicar. Le hablo en tema ya de comunicación o alguna noticia que de comunicador, ¿no? Correcto, correcto, está súper bien. A ver, ¿quién más estaba? Mari, ¿quieres decir algo? También podría ser, por ejemplo, digamos, yo estoy siguiendo, digamos, la cuenta de la Universidad Central. Ahí también he visto que hay los chicos, hay unos chicos, no sé qué están siguiendo exactamente, pero saben actuar bien. Y como decir, digamos, por ejemplo, ahí hacen ver que los profes, como decir, digamos, les descalifican para que ya no sigamos pasando. Entonces, como ven que esos tienen también buenos likes, eso también podría ser. Ujú. Correcto, sí. Eh, y esto es interesante, ¿no? Todo lo que ustedes han dicho es súper bueno porque nos lleva a una tensión que es el corazón de esta asignatura y que lo vamos a cargar todo el semestre. Es el corazón de la ética en la etnografía virtual. Y por eso yo había planteado algunos ejercicios, pero no los vamos a hacer en esta clase. Ya voy a pensar si es que les mando o lo trabajamos en la otra. Ya voy a pensar eso, pero tengo justamente muchas discusiones que quiero que se generen a partir de esto. ¿De acuerdo? Em, sigamos, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien, estamos súper bien. Entonces, yo les decía del caso del cuano, ¿se acuerdan anteriormente? Si hay algo que diferencia la etnografía de los otros métodos de investigación es que no se trata de recolectar información, sino se trata de relacionarse con el contexto social. Y eso implica que no es que desaparece lo digital, sino que se transforma. Alejandra, ¿quieres decir algo? Ah, sí, profe, me genera una duda sobre lo que comentaba Jinson, de que, por ejemplo, digamos que Ecoavisa subió una imagen, ¿no? O algún video y está con marca de agua, ¿no? Y como él mencionaba que él tiene un canal digital de local, cuando uno comparte alguna imagen o video de de algún otro lado, o sea, uno también debe de citarlo como, o sea, se podría decir como citarlo, Claro, hacer la cita, dices, ¿no? los derechos de dónde es. Ajá, exactamente. O sea, citarlo porque es importante no descontextualizarlo, ¿no? Que es lo de la deep web, que precisamente de las fake news, ¿no? A ver, espérenme un segundo. Me han hecho sufrir estos grupos. Ok, Carlita, no, la Carlita está ingresando. Entonces, hay varios estudios de lo que implica lo que este momento se armó el debate. Hay varios estudios, justamente este que les pongo del cubano. Hay otros estudios en Chile que a nosotros nos permiten lograr
un poco diseminar cómo se hace la investigación, ¿no? Entonces, en la etnografía tradicional, el investigador, ¿se acuerdan que habíamos visto que llega a un territorio, convive con las personas, observa, participa, interpreta? Y en cambio, en la etnografía virtual, el territorio se vuelve el ciberespacio. Entonces, lo que ustedes acaban de decir, la interacción está mediada y la presencia del investigador es distinta, pero sigue existiendo. Y por ahí es algo fundamental porque aunque no lo vean, ustedes están entrando en comunidades. Entonces no están mirando desde fuera, sino que están viendo, están entrando y por eso es importante, ¿no? Lograr ir empatando esto de la investigación, ¿ok? Em, ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que en el Internet no es tan público como creemos. Por ejemplo, mm, a ver, ¿dónde están para ver a quién nos falta interactuar? Por ejemplo, Emi, dame un nombre de un grupo que tú no puedas acceder. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Es más, te pongo un ejemplo. El grupo de séptimo semestre, a ese grupo no puedes ingresar. No sabemos qué es lo que hay ahí. Pero el administrador probablemente te puede ingresar, Emi. Pero tú no vas a opinar nada. Tú no vas a decir nada porque no es tu comunidad. Entonces ahí vas a estar ahí solo observando, ¿no? Y entonces, ahí es el dilema. Te presentas y dices, yo soy emilicano, soy de sexto semestre y estoy aquí para hacer una etnografía virtual. O solo vas a estar observando y capturando, haciendo capturas de pantalla de los mensajes que van circulando, pensando que tú eres parte de ellos, ¿no? De esa comunidad del séptimo semestre. ¿Me explico? Por eso ese dilema es súper importante, que lo habíamos visto así súper rápido y superficialmente. Hace dos clases me parece que fue eso que lo vimos o en la anterior. El tema de cuál es digamos, el protocolo para presentarse, ¿no? Es decir, cómo nosotros decimos, oigan, estamos haciendo una investigación, ¿sí? Porque las personas eh, creen que están en un espacio de confianza. Entonces resulta, dicho de otra manera, y esto creo que con este ejemplo va a quedar clarísimo. Madeleine, estás por ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Imagínate que haces una confesión así súper íntima a tu mejor amiga y no ella, sino alguien logró desbloquear el celular de la amiga, hacer capturas de pantalla y filtrar esa conversación. Imagínate que tú, o sea, y ojo, es internet, o sea, ni siquiera fue WhatsApp de mensajería, sino internet en términos de en TikTok, ¿no? O sea, la mensajería de TikTok. O inclusive, más público todavía, madre, tu amiga publicó un TikTok y tú le comentaste y le dijiste, eh, amiga, no decaigas o no recaigas de nuevo en los mismos errores, algo así. O mira mi ejemplo y no recaigas en los mismos errores. Y alguien te hace una captura de pantalla de ese comentario público y empieza a circularlo. Entonces, la gente asume que cuando comenta, cuando está, son espacios de confianza. Por eso es por eso es que dicen mi muro, mis reglas. Y por eso eliminan a la gente, ¿no? Porque este es mi espacio, o sea, no vas a venir. Si yo estoy poniendo algo, publicando algo, y me vienes a insultar, te elimino, porque es mi espacio. ¿No es cierto, Madeleine? Sí. ¿Ok? Entonces, eh, desde esta perspectiva, el ciberespacio no es solo un canal de comunicación, sino que es un entorno social donde se construyen relaciones, identidades, significados. Y eso cambia la lógica, ¿de acuerdo? Em, Pensemos en una madre
como el de 1 millón de monedas, ¿no? Una madre migrante eh, que se va del país y se conecta por videollamada para hablar con su hijo, o sea, venezolano, ecuatoriano, ¿no? Y se van contando el día a día, se emocionan, se despiden, ¿de acuerdo? Ahora pensemos esa misma interacción, ¿no es cierto? Pero esa interacción mediada por la tecnología. Entonces, si se dan cuenta, es decir, pensemos en eso, ¿no? O sea, en la videollamada, ¿no? Pero ahora esa interacción a través de, digamos, el WhatsApp, el TikTok, el Instagram llamada, ¿sí? Entonces, ese no es un dato. Para la telefónica, por supuesto, pero la etnografía virtual no es un dato. Ahí hay una relación afectiva. Entonces, hay estudios sobre las familias transnacionales que se denomina, y es decir, cómo esas familias muestran cómo esas interacciones digitales son las que mantienen los vínculos. O sea, si no existiera WhatsApp, no existiera el Internet como tal, los vínculos digamos, se debilitarían, ¿no? Entonces, esto fortalece los vínculos y transforma la forma en que se construyen las relaciones familiares, de que se construye la identidad, el tiempo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿dónde está el límite de todo esto? En la plataforma, en la visibilidad, en los datos, en la percepción de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, son preguntas inacabadas, ojo. Mm, mm, oh, Elia, Dígame, profe. si una publicación en un grupo de WhatsApp, el grupo es de, imagínate que sea del barrio, ¿no? 200 personas. ¿Esa conversación es pública o privada? Yo creo que iría más a lo público porque tengo un ejemplo, si hay aquí un grupo del barrio y cualquier cosa que manden y así puedo decir, mira lo que pasa y reenvío a otra persona y reenvío a otra persona y otra persona también puede comenzar a reenviar, entonces no es tan privado que se diga en mi opinión, es más público a mi parecer. Ujú. Ok, ¿alguien más? ¿Qué opina, Steffi? Mm, yo creo, profe, que serían más como privados porque, o sea, mm, o sea, solo las personas quienes están agregados a ese grupo van a poder ver en sí la publicación. O sea, hay, por ejemplo, personas que aquí en mi barrio igual existe este tipo de grupos, pero hay, por ejemplo, hay vecinos que están excluidos, entonces no van a tener esta misma, no van a poder visualizar todo lo que comentan o todo lo que publican en sí en esto del chat. Entonces, por eso yo creo que no, o sea, es privado, porque no todos en sí van a tener acceso. Ujú. Ok. ¿Quieren que les diga algo? Jimson. Ok, perfecto. No, yo iba a dar otro ejemplo de otra plataforma que de pronto se vuelve público, pero a su vez privado cuando hace, por ejemplo, en TikTok, que hacen muchas las veces batallas o he visto, por ejemplo, acá en mi cantón que se ponen a hacer estos en vivo a través de TikTok. Y claro, que hay personas, un día me daba cuenta que, por ejemplo, estaban haciendo un en vivo y donde se pueden unir varias personas como en Zoom, pero acá en TikTok. Y, y se vuelve, o sea, está privado, pero porque no pueden participar las personas que ellos no autoricen, los que están liderando en este caso el en vivo. Pero público porque la gente puede escuchar y puede comentar, ¿no? Mm, ok, muy bien. Y Alejandra Párraga. Complementando lo que decía Jinso, bueno, en este caso yo sí hago bastante.
Bueno, no bastante, pero sí hago en vivos en TikTok, entonces siento yo que deja de ser un poco privado cuando el en vivo lo pueden ver muchas personas, sea tanto local o desde otros países, porque también facilita la comunicación con otras personas. A diferencia de estar en un grupo, como usted mencionaba, de WhatsApp, puede ser un grupo familiar o de algún barrio. Entonces yo siento que en un grupo de WhatsApp barrial, la información sí puede ser más privada y confidencial porque solo llega a ciertas personas. Pero ya en un en vivo en TikTok se transmite información a diversas personas y además no sabes quiénes exactamente se están viendo, porque tú ves las personas que entran directamente live y tú puedes visualizar. Y aún así ni siquiera te salen todas. Sin embargo, fuera del en vivo hay muchas personas que se quedan viendo. Entonces, sí llega como que a más masas cuando haces un en vivo en cualquier red social. Entonces, tiende a ser más público desde mi perspectiva. Es correcto. A ver, vamos a explicar eso para que quede súper claro. Así, el caso aquí es que no hay una respuesta única. Eso es lo chévere. Pero claro, no, problematizador. No hay una respuesta única y ustedes lo han respondido. Es decir, hay casos y casos. Y ahí es donde entra lo que se denomina el problema ético. Porque ahí es donde nos vemos, digamos, abocados a asumir la parte ética. Entonces, pensemos en esa situación, ¿no? En ese ejercicio, ¿no? Entonces, si lo que decían ustedes, si una conversación ocurre dentro de ese grupo, claro, la primera respuesta podría ser, es pública, como todos lo vemos. Pero si le desglosamos mejor, todas esas personas eh, piensan que es un grupo en el que no se va a filtrar. Entonces, ¿por qué? Porque hay reglas de ingreso. Casi en la mayor parte de grupos hay reglas de ingreso. Incluso cuando entras a un grupo de departamentos o casas de arriendo, dice unirme al grupo, ¿no? O sea, y te dice, las reglas del grupo son estas, ¿no? Entonces, en algunos casos se necesita invitación o una persona que te apadrine. Entonces, los miembros creen que lo que escriben está en confianza. Se comportan de tal manera que comparten experiencias personales, problemas, miedos, denuncias, a veces cosas muy íntimas como familiares, así como mi hijo se enfermó, no sé qué, o sea, cosas que no publican en sus estados de WhatsApp, en sus estados, sino que en esos grupos lo publican. Por eso es que a veces hay como incluso peleas en los barrios familiares, porque de ese grupo es donde se pasan las cosas, ¿no? Se generan los chismes, si quieren verlo así. Entonces, ahí la pregunta cambia, porque en etnografía virtual no basta con decir que si mucha gente lo ve, es público, ¿sí? Es decir, si están 200 personas, es público. Si son 500 personas, es público. Entonces, la ética nos obliga a mirar ese contexto. Si ese grupo eh, en realidad tiene reglas de ingreso, ¿sí? Eh, lo mismo pasa con los migrantes, por ejemplo. Ellos pueden sentir que tienen una comunidad de apoyo, pero si alguien entra y les hace capturas de pantalla y revelan y dicen, mire, así es que se organizan los migrantes, entonces se sienten vulnerados, ¿de acuerdo? Entonces el problema no solo son cuántas personas están ahí, sino el problema es qué expectativa de privacidad tienen esas personas. Si escriben pensando que están hablando entre pares, es decir, entre los suyos, entre sus familias, o si sacan una conversación, lo que decía Alejandra, sin permiso y fuera de contexto. Por eso es que volvemos, no hay respuesta única. Entonces, a veces un espacio grande puede tener dinámicas privadas y ahí entra lo que decía la Alejandra también, el Jimson, ¿no? Entonces, y a veces un espacio pequeño puede tener circulación pública, dicho de otro modo.
un TikTok de 200 seguidores o de 1 millón de seguidores, ¿sí? Que lo ponen de moda público y un grupo de, quizá el ejemplo sería más bien un TikTok que tenga 200 seguidores, 100 seguidores, ¿no? Y un grupo de WhatsApp, una comunidad de 500, de 1.500 personas que es más cerrada, aunque es mucho más grande el alcance, es más cerrada, ¿sí? Entonces ahí está el dilema ético. Entonces, la tarea del investigador no es solo preguntar, sino, es decir, no solo preguntar en términos de si se puede acceder, sino la pregunta más potente que deben hacerse ustedes es si deben usar lo que están viendo como dato y si lo usan, si eso puede causar daño o si lo usas, necesitas pedir consentimiento o inclusive si lo usas, puedes anonimizar, ¿no? Lo que saben hacer, ¿no? Como tachar eh, o ponerle un sticker en la foto de la persona, del número, ¿sí? Anonimizar. ¿Qué pasaría si alguien reconoce a la persona? Entonces le pones en riesgo, ¿de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Perfecto. Un segundo. Ok. Bien. Yo creo que chicos, por hoy vamos a dar por finalizada esta clase, que en serio esto de los grupos sí me tiene con la cabeza reventada porque son muchos y no lo logran y esto se cierra a las 11 de la noche, así que vamos a hacer ejercicios de esto en la siguiente clase porque tengo unas cosas súper chéveres. En lo poco que hemos visto, ustedes se dan cuenta que es muy potente, muy bonito esto. Así que más bien nos vemos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Gracias, Tiffany, Stephanie, Mari, súper bien las intervenciones de ustedes, me gustó mucho. Ojalá les haya gustado ese podcast que les mandé, me gustó mucho a mí. Y ya, pues ya nos vemos la siguiente clase y hacemos unos ejercicios chéveres para entender. De hecho, yo en otras cosas de la semana les voy a pedir que piensen en un grupo, desde ahora les digo, piensen en un grupo, por ejemplo, la Shirley, lo que decía, la Stephanie, creo que era, em, no miento, la Alejandra, sobre comunidades, ¿no? Por ejemplo, les cuento, yo, por ejemplo, les iba a hacer un ejercicio en esta clase dividido en los grupos, ¿no? Que ya tienen para que miren cuál es la comunidad virtual que se forma a partir de la noticia que dio Gustavo Petro de que ya pagó la deuda externa de Colombia. Y hay otros también, por ejemplo, el del femicidio del policía en Guayaquil, de la mujer y que se suicidó el policía en Guayaquil, ¿no? Y entonces, si tienen otros, está súper chévere, porque a partir de un hashtag, de hecho, hay uno de la universidad también, estudiantes de la Universidad Central, entonces se puede ver cómo interactúan y eso nos va a permitir ya hacer una investigación ya, digamos, más allá de la teoría, en la práctica, porque la etnografía se hace en la práctica y eso va a ser más divertido todavía. ¿Listo? Así que nos vemos la siguiente clase. Gracias, Natasha, por todo. Jimson, Mari, nos vemos la siguiente. Berito, muchas gracias por todo. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Buenas profe. noches. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Una buena noche. Igual a una María.